Declaro abierta la cuarta sesión de nuestras labores sobre el logro de los objetivos de la COP26. Puede intervenir el primer ponente, el señor Juan Antonio López Uralde Garmendia, presidente del Comité para la Transición Ecológica y Desafío Demográfico de España. Intervendré, con su permiso, en español. Quiero empezar agradeciendo al Parlamento italiano y a la Unión Parlamentaria Internacional la organización de esta reunión, que considero del máximo interés y de la máxima importancia. La lucha contra el cambio climático debe ser necesariamente global, ya que nos enfrentamos a un fenómeno cuyo origen e impactos son globales. La ciencia, por cierto, es definitiva en el sentido de que la acción humana está teniendo una influencia inequívoca sobre el clima. Por ello, los esfuerzos para la mitigación y la reducción de emisiones causantes del cambio climático deben ser necesariamente compartidos por toda la comunidad internacional, asumiendo, como se ha dicho, cada parte la responsabilidad que le corresponde, y aquellos que tienen una mayor responsabilidad histórica en la situación que vivimos hoy, asumiendo también una mayor responsabilidad. El convenio contra el cambio climático se va concretando en distintas reuniones COP que se celebran anualmente y cuyo punto más relevante hasta el momento es el Acuerdo de París de 2015. La COP26 de Glasgow es una reunión nuevamente trascendente, porque en ella todos los gobiernos deben actualizar sus compromisos de reducción de emisiones. Es necesario que esa actualización sea ambiciosa para poder evitar el aumento de temperaturas globales por encima de 1,5 grados centígrados. Y es a partir de ahí donde juegan un papel clave los parlamentos nacionales. Desde hace mucho que hablamos de aquello de pensar global, actuar local. Y en la lucha climática tenemos un ejemplo relevante de la importancia de ponerlo en práctica. Sin compromiso global no se puede ser efectivo en la lucha climática, pero sin acción local de nada servirán los acuerdos internacionales. Tanto antes como después de la COP26, la acción de los parlamentos nacionales es imprescindible. Primero para poner presión, luego para evaluar y poner en marcha las medidas que garanticen que esos compromisos adquiridos se cumplen realmente en nuestros países. Creo que la involucración de los parlamentos nacionales alrededor de las reuniones internacionales de lucha contra el cambio climático, insisto en ello, es imprescindible, porque tengo la sensación de que en el pasado las COP eran más bien una burbuja que luego vivía ajena a la realidad de lo que ocurría en sus países, o dicho al revés, los países no seguían o no cumplían con los compromisos adoptados por la COP y por eso nos encontramos en la situación en la que estamos, con un aumento constante y progresivo de las emisiones que no ha parado de subir, con la excepción del último año, debido, desgraciadamente, a la COVID y no a una acción estructural decisiva contra el cambio climático. Esta situación debe cambiar y por ello esta reunión es tan importante, y el interés que ha despertado en tantos parlamentos me parece que es decisiva sobre ese cambio que se producirá en el futuro. Permítame detenerme brevemente en las acciones que ha realizado el Parlamento español en este sentido, desde que hace ya bastantes años creamos la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático, que desarrolló una intensa labor a lo largo de toda una legislatura que culminó en la elaboración de un completo informe general, el cual sintetizó y correlacionó el conocimiento científico y la acción política, técnica, económica y social desarrollada en nuestro país y en el ámbito internacional. Asimismo, incorporó una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas al Gobierno, al conjunto de las instituciones y, en definitiva, al conjunto de la sociedad española, que fueron negociadas posteriormente en el seno del propio Congreso. A partir de ahí, la conciencia sobre la gravedad del problema se precipita y en septiembre de 2019 el Congreso de los Diputados aprueba la Declaración de Emergencia Climática, un manifiesto que insta al Gobierno a actuar de forma urgente contra el cambio climático. Por cierto, que si no lo han hecho, invito al resto de parlamentos aquí presentes a adoptar precisamente un manifiesto en favor de la declaración de la emergencia climática, porque creo que realmente tenemos que reconocer políticamente la realidad que nos está diciendo la ciencia y que nos están diciendo los jóvenes en la calle, de que estamos inmersos en una auténtica emergencia climática. Posteriormente aprobamos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una norma que establece el marco transversal en el que deben desarrollarse las políticas nacionales para conseguir los objetivos marcados en el Acuerdo de París y la Unión Europea.
Quisiera resaltar algunas medidas porque tienen relación con cuestiones que se han hablado aquí. Por ejemplo, una de las cosas que aprueba nuestra Ley de Cambio Climático es la prohibición de la extracción de combustibles fósiles en nuestro suelo. Creo que esto es poner blanco sobre negro en una ley lo que la comunidad científica nos está diciendo desde hace mucho tiempo, que los combustibles fósiles deben quedarse en el subsuelo y que no podemos seguir extrayéndolos y quemándolos. Además, por supuesto, establecemos una reducción de emisiones ambiciosa, del orden del 50%, basándonos en los datos de emisión de 2018 en línea con los objetivos de la Unión Europea. Establecemos también un horizonte de descarbonización y una apuesta decisiva y definitiva por las energías renovables, que de alguna manera deben conformar el 100% de nuestra producción eléctrica en un plazo no más allá del año 2040. Y en cuanto a la energía total, el 42% en el año 2030. Obliga esta ley al establecimiento de una red de gasolineras eléctricas en nuestras carreteras, establece la obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes del establecimiento de zonas de bajas emisiones y crea también herramientas de participación ciudadana en la lucha climática. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana que se está poniendo en marcha y que algunos de sus países ya tienen en funcionamiento, o la creación de un comité científico para supervisar las políticas climáticas. Establece también algo de lo que se ha hablado aquí y que para nosotros es irrenunciable, y es que las políticas climáticas deben basarse en los principios de transición justa, es decir, que nadie debe quedarse atrás y, por lo tanto, la transición justa debe guiar la transición energética. Para nosotros esta ley no es un punto final, es un comienzo. Este esfuerzo debe continuar después de la COP26 para aumentar la ambición y llegar a ese objetivo común que nos debe mover a todos, que es evitar el aumento de temperaturas por encima de 1,5 grados centígrados. Es imprescindible que la acción climática sea troncal en todos los parlamentos nacionales y que impregne todas las políticas de forma transversal. De nada sirve tener compromisos ambiciosos contra el cambio climático si luego el conjunto de leyes que se aprueban en nuestros parlamentos no tienen en consideración esa lucha contra el cambio climático. Por ello, les invito a adoptar seriamente medidas como estas porque realmente, como digo, los convenios internacionales, el acuerdo, la negociación internacional es imprescindible, pero no es suficiente si luego no se plasma en una acción concreta y directa en nuestros parlamentos nacionales. Muchas gracias. Ahora invito a intervenir al presidente de la Comisión de Cambio Climático, Munazar Hassan, de Pakistán. Honorable presidente de la Cámara de Diputados, señor Roberto Fico, queridos parlamentarios, buenas tardes. Comienzo citando al genio internacional del desarrollo y economista, el doctor Mehboob ul Haq. La auténtica riqueza de una nación es su pueblo y la finalidad del desarrollo es crear un medio ambiente favorable para que las personas puedan disfrutar de vidas largas, saludables y creativas. Esto es sencillo. Esta sencilla pero poderosa verdad también se olvida a menudo en la búsqueda de la riqueza material y financiera. El cambio climático afecta la vida humana y el bienestar de las poblaciones a través de fenómenos climáticos extremos e incendios, la calidad del aire que disminuye, la transmisión de enfermedades, el abastecimiento escaso de alimentos y agua. El aumento de la mortalidad afecta a la población en forma desproporcionada, provocando desplazamiento de poblaciones. La lucha entre los que tienen y los desposeídos, tenemos que nuestro sistema económico terminará por destruir la base de la vida cuando sea demasiado tarde. Desde la cadena de la Malaya en el norte de Pakistán al desierto del Beluchistán, desde los manglares meridionales al el hábitat medioambiental del país es encantador, pero también está amenazado.
El calentamiento provocado por las actividades antrópicas impone un elevado riesgo de monzones frecuentes en Pakistán. El derretimiento de los glaciares del Himalaya que se vuelcan en el río Indo, la disminuida capacidad de los reservorios de agua, la reducción de la energía hidroeléctrica y las inundaciones repentinas extremas afectan al país. Después de estos impactos, hemos perdido el 0,53% por unidad de PIB y hemos sufrido pérdidas económicas de más de 4.000 millones de dólares. El mar Arábigo se ha recalentado con una temperatura promedio de la superficie que se ha elevado de los 29 grados Celsius, que eran a 31 en tan solo 2 años. Y esto ha alimentado la formación de tormentas desastrosas que impulsan el mar hacia las comunidades costeras de Karachi, Gadawar y Gadani. Lamentamos además que a causa de este clima duro e impredecible se hayan perdido vidas, como la de los escaladores italianos y británicos que perdieron sus vidas perdidos en Nanga Parbat, en el Himalaya. El liderazgo político del Premier Imran Khan ha puesto en práctica este deseo global de actuación climática. Su visión de la mitigación del cambio climático ha amplificado las iniciativas múltiples del Pakistán en aras de un programa de desarrollo mundial y la preservación del medio ambiente. De hecho, el Parlamento de Pakistán es la primera legislatura verde que utiliza energía solar y es un modelo. Hemos animado los cambios sociales con una medición neta de la energía y hemos lanzado un programa innovador con una enorme cantidad de 10.000 millones de árboles, un tsunami de árboles en todo el país para proteger los bosques y la naturaleza. Favorecer el saneamiento hídrico, adoptar iniciativas de carbono verde y esos son solamente algunos de nuestros logros. Estamos también explorando el potencial de turismo ecológico, dando la prioridad a la conservación y potenciando las comunidades locales y los viajes sostenibles. Estos programas de Pakistán han sido reconocidos en un nivel mundial, tal como atestigua el primer ministro Boris Johnson, que ha citado este tsunami de árboles como una de las mejores prácticas mundiales. Combinada con la más amplia red de protección social para proteger a las personas más vulnerables que viven por debajo de la línea de pobreza, nuestro programa ENHAS ha dado la prioridad a iniciativas verdes como elemento transversal en todos los sectores del desarrollo. El Parlamento de Pakistán también tiene pleno conocimiento de sus compromisos internacionales. El país, a pesar de estar entre los 10 países más afectados por el cambio climático, es uno de los menores productores de emisiones, con menos del 1% de las emisiones mundiales. Como representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad de supervisar la situación. Por primera vez en la historia parlamentaria de Pakistán hemos creado un centro de conocimiento sobre el cambio climático que ha institucionalizado y creado bases de evidencias para forjar políticas con estudios de expertos y el compromiso de sociedad civil. Estamos adoptando entonces criterios científicos y también queremos asegurar que los gobiernos trabajen en forma transparente, que rindan cuentas y hagan intervenir a todas las partes interesadas, el sector privado, la comunidad de empresarios, las mujeres líderes, los jóvenes y la academia.
Yo estoy firmemente convencida de que con un sistema parlamentario podemos tener una proyección externa y ejercer una función de supervisión eficaz. Esto es imperativo para un funcionamiento eficiente de cualquier gobierno. El cambio climático es uno de los desafíos fundamentales de nuestros tiempos que solamente podrán encararse con políticas inclusivas, cooperativas y previsoras en un nivel regional y mundial. Los países desarrollados deberán adoptar un enfoque voluntario para sostener financieramente los esfuerzos de los países en desarrollo para construir un futuro limpio y resiliente al clima. Las economías avanzadas deben adherir a estos compromisos para la mitigación y la adaptación. No podemos olvidar nuestro deber como parlamentarios y no podemos retroceder en el tiempo. Gracias. Ahora abrimos el debate y les recordamos que para cada intervención se han previsto 2 minutos de tiempo. Konstantin Kosachev, vicepresidente del Consejo Federal de la Federación de Rusia. No lo veo. Continuamos. Pedí la palabra a Fawzi Salim, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes de Libia. شكرا سيد الرئيس. Muchas gracias, presidente. Señoras y señoras, ante todo, quisiera agradecer a todos los que han dado su aportación para este encuentro. Aquí hemos hablado mucho de clima. Los científicos coinciden en que estamos avanzando hacia un mundo donde la temperatura muy pronto aumentará de 4 grados y las consecuencias serían dramáticas. Nosotros experimentaremos estas consecuencias en todas las esquinas del planeta. Por esta razón, los parlamentarios tienen que jugar una parte fundamental y lograr que la COP26 sea un éxito. Ante todo, los parlamentos deben resolver el problema de los desperdicios nucleares que se entierran en los territorios de los países más pobres. También están los efectos tóxicos que se derivan de los conflictos y estos son problemas que las organizaciones internacionales y los parlamentarios deben encarar. Se trata de un deber humanitario que todos tenemos. Segundo, el apoyo a los países en desarrollo tiene la máxima importancia. Se necesita un apoyo estratégico que es justo para poder hacer frente al cambio climático. Por otro lado, también necesitamos una mayor contribución por parte de los países desarrollados para reducir los gases de efecto invernadero. Los países en desarrollo, por su parte, deben continuar sus esfuerzos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el Acuerdo de París debe implementarse en una forma eficaz. Deberán adoptarse leyes nuevas en este sentido. Muchas gracias. Ha pedido la palabra Hortensa Martins, miembro de la Asamblea Nacional de Portugal. Queridos colegas, es un honor para mí dirigirles las palabras. Ya no estamos en una mera encrucijada. Hemos descubierto que las emisiones de gas de efecto invernadero provocadas por las actividades del hombre son responsables del calentamiento de 1,1 grados. En 2040, el
crecimiento de la temperatura promedio mundial podrá alcanzar o hasta rebasar el 1,5 grados de recalentamiento. Esto sucederá dentro de menos de 20 años y la subida del nivel del mar, de las tormentas tropicales y la fuente de los glaciales nos afecta. Nosotros, los parlamentarios, estamos ante una de las misiones más importantes de nuestra vida. Debemos utilizar el poder que se nos ha entregado para asegurar y controlar la puesta en práctica del Acuerdo de París. Tenemos funciones legislativas y presupuestarias que debemos utilizar más que antes, más que nunca, como instrumentos para asegurar la aplicación del Acuerdo de 2015. Portugal es uno de los primeros países europeos cuanto a la ratificación. En el año 2016 ratificamos el acuerdo de Marrakech. Portugal anunció que alcanzaría su objetivo de neutralidad en carbono de aquí a 2050, el primer país del mundo en apostar sobre ese objetivo. La aprobación de la Ley Europea sobre el Clima es el gran logro de la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea y reitera el compromiso europeo frente al Acuerdo de París, tomando la posición de líder mundial en la lucha contra el cambio político. Nosotros hoy contamos con los instrumentos y los conocimientos. Debemos llevar a cabo este compromiso. Gracias. Gracias. Ahora pidió la palabra Didier Mumengi Chikudi, miembro del Senado de la República Democrática del Congo. Gracias, honorable presidente Fico. El Parlamento de la República Democrática del Congo hace uso de la palabra para lanzar un llamado de alerta al mundo. Queridos colegas parlamentarios, la desertificación amenaza a la República Democrática del Congo, que es el segundo desierto del planeta. En pocos años, las áreas verdes se verán reducidas de 300.000 kilómetros y esto reducirá la posibilidad de captar emisiones de carbono y las poblaciones están en peligro. Hay 2 millones de hectáreas de los sistemas forestales congoleses que están peligrando. Y también los desiertos que avanzan hacia la fuente del río Congo. Y esto hace peligrar la fuente hídrica principal de todo el continente africano. Y además, la zona meridional del país es víctima de la regresión marcada de los porcentajes de precipitaciones. El Plan Nacional y el Fondo de Gestión de Riesgo de Desertificación y Degradación de las Tierras en el Congo se ha dispuesto. Nosotros destacamos esta iniciativa ecológica de orden mayor, pero también nos dirigimos a los países miembros del G20 que son responsables del 80% de las emisiones mundiales de CO2 y les pedimos que expresen su solidaridad sosteniendo esta iniciativa que hemos adoptado. Y agradecemos a todos los parlamentos del mundo por la aportación que podrán dar a este llamamiento ecológico mundial. Gracias. Gracias. Y ha pedido intervenir Saud al-Rawali, miembro de la Shura, el Consejo de Arabia Saudita. Passiamo avanti. Seguimos adelante. Ha solicitado el uso de la palabra Katia Regina de Abreu, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Senado Federal de Brasil. Passiamo avanti. Ha chiesto di intervenire
Seguimos. A solicitar el uso de la palabra Pere Joan Pons, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Gracias, presidente. Como presidente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, una organización que une a más de 323 parlamentarios, 57 países, que los 57 han aprobado el Tratado de París y que va de Vancouver a Vladivostok con más de 1.000 millones de ciudadanos, y somos la voz de esos ciudadanos. Quería hacer especialmente 4 reflexiones en una organización que se ocupa de la igualdad. Por cierto, las mujeres van a ser muy perjudicadas con esta situación del cambio climático. Por supuesto, derechos humanos y por supuesto, clima. Primera reflexión que queríamos hacer. Nosotros creemos que habrá seguridad global si hay seguridad climática. Clima y paz van de la mano, y si no van de la mano, pues vamos a encontrarnos con complicaciones por recursos escasos y, lógicamente, descontentos sociales que pueden acabar en guerras climáticas. Quería hacer una reflexión sobre lo que ha dicho el señor Uralde, sobre el por qué estamos aquí. Nosotros tenemos una oportunidad histórica como legisladores para hacer cambios. La mayor revolución que podemos hacer es llevar los tratados internacionales a los boletines oficiales de cada uno de nuestros países, aplicar esos cambios. Tercer aspecto. Yo creo que estamos a tiempo para resolver el reto, ¿no? Pero estamos ante un cambio cultural. No se trata simplemente de seguir haciendo lo mismo con diferentes energías, sino se trata de vivir de una forma diferente. Y valdría la pena que empezáramos a hablar de la idea del decrecimiento. Y, por último, hemos de ser francos, y lo han dicho muchísimos de los diputados y diputadas, sobre todo han dicho que hemos de movilizar recursos. Ese es el gran challenge, el gran desafío, y sobre todo, más que nada, para que nadie con esos recursos no se quede atrás en este desafío. Muchísimas gracias, presidente y presidenta. La ringrazio. Gracias a usted. Ha solicitado el uso de la palabra Seyed Mehdi Fashion, miembro del Parlamento Islámico de Irán. عالی جنابان، خانم‌ها و آقایان، در ابتدا مایلم مراتب En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento para con los organizadores de esta conferencia mundial. Tenemos que tener en cuenta el hecho de que los objetivos a largo plazo del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París solo se van a poder lograr si los países desarrollados respetan sus obligaciones según el Convenio y el Acuerdo de París. En este sentido, los países desarrollados tienen que adoptar medidas reales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y para aportar un apoyo rápido, incluyendo la transferencia de tecnología. Deseo simplemente reiterar que respetar los principios de responsabilidad diferenciada para con los países en desarrollo es fundamental para lograr el acuerdo, el éxito del acuerdo. Está claro que para proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático no debería haber ningún pretexto político para evitar la asignación de recursos financieros, la transferencia de conocimiento y el apoyo tecnológico a las actividades relacionadas con esta temática en los países en desarrollo a través de las instituciones pertinentes y los organismos financieros internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo. Otra cuestión. Irán está protestando formalmente contra la declaración del representante de Yemen que hizo convertir esta conferencia contra Irán. Porque lo que hay que hacer es esforzarse en lograr la paz en Yemen. Y desde luego no se trata de leer declaraciones aquí. Es imposible expulsar a una población indígena de su país. Estimados colegas, en nombre del Parlamento que represento aquí, deseo reiterar que Irán está listo a compartir su experiencia valiosa por cualquier cooperación en el ámbito regional, multilateral, bilateral, teniendo en cuenta el objetivo mundial de luchar contra el cambio climático. Estamos comprometidos con una cooperación eficaz y eficiente con los parlamentos, sobre todo con aquellos de nuestros vecinos. Muchísimas gracias por su amable atención. Gracias a usted. Ha solicitado el uso de la palabra Carlos A. Obama, miembro del Senado
de Guinea Ecuatorial. Gracias, señor presidente. El cambio climático es un problema real, es un mal que afecta al mundo y del cual nadie está libre, haciendo además que todos los países firmantes en el Acuerdo de París colaboren y lleven a cabo políticas y mecanismos tendentes a procurar que se cumplan estos objetivos. Con estos objetivos en mente, todas las COP celebradas han tenido como objetivo reforzar cada vez más esta idea. En efecto, la representación parlamentaria de la República de Guinea Ecuatorial asiste a este acto y tiene el honor de informar a los distinguidos miembros que asisten al mismo sobre el conjunto de acciones llevadas a cabo con motivo del acuerdo de la COP25 de Madrid, además de los componentes de desarrollo sostenible vinculados al cambio climático. En base a lo arriba señalado, cabe adelantar que el país se había comprometido a reducir el 20% de sus emisiones en el 2030 para alcanzar una reducción de 50% en el año 2050 con respecto a los niveles de emisiones de 2020. En mitigación, entre los años 2018 y 2020, el país ha realizado un estudio de las causas de la deforestación y la degradación de los bosques. También hemos logrado elaborar una estrategia nacional para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, así como un plan de inversión para la gestión sostenible de los bosques. Dichos trabajos fueron llevados con el apoyo técnico de la FAO con la financiación de la Iniciativa para la Gestión de los Bosques de África Central. En lo que concierne a la movilización de recursos financieros, estamos negociando con la iniciativa CAFI la financiación del Plan Nacional para la Gestión de los Bosques. Asimismo, estamos trabajando con el Fondo Verde para el Clima, que financia algunas actividades en el marco del programa REDING. Es importante comunicar a la audiencia que el acceso a la financiación internacional sigue siendo un gran obstáculo para nuestra subregión en general y la República de Guinea Ecuatorial en particular, ya que los procedimientos puestos en marcha por las instituciones financieras siguen siendo bastante complejos. Es por ello que solicitamos puedan ser aligerados en aras de un mayor desarrollo global para todos los países del mundo. Gracias. Grazie. Gracias. Ha solicitado el uso de la palabra Dionisia Teodora Avgerinopoulos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento griego. Pido disculpas por la pronunciación. Muchas gracias, señor presidente. Excelencias, estimados amigos y colegas, es un verdadero honor para mí intervenir en la reunión parlamentaria de hoy. La Unión Interparlamentaria es el actor interparlamentario más histórico en la gobernanza. Unido bajo estos auspicios, nosotros podemos aportar una respuesta a la emergencia climática y también deseo las gracias al Parlamento italiano por habernos acogido. Los parlamentarios tenemos un papel fundamental que desempeñar. Ahora, más que nunca, tenemos el mandato de parte de nuestros pueblos para luchar contra la crisis climática, adoptando acción legislativa más ambiciosa todavía. En Grecia, nosotros apoyamos la implementación completa del UNFCCC y del Acuerdo de París. Estamos acercándonos a una eliminación completa del lignito y un aumento importante de las fuentes renovables de energía en nuestra mezcla energética ya para el 2025. Nuestro objetivo es lograr una transición justa y una recuperación sostenible, digital e inclusiva de la COVID. Instamos a Acción Global para lograr que el aumento de temperatura no supere 1,5 grados centígrados, para tener financiación nueva y adicional para infraestructura más respetuosa al medio ambiente, una mayor cooperación a la hora de construir resiliencia en nuestros países para evitar y aportar una respuesta a las catástrofes naturales, incluyendo también los incendios forestales, para que se brinde un apoyo adicional a la ciencia, la tecnología y la innovación para absorber el CO2 excesivo y también otros gases de efecto invernadero de la atmósfera, proteger la biodiversidad, lograr un desecho de desperdicio cero
para el año 2050 y también para la aceleración de las actividades de mitigación y adaptación en un espíritu de solidaridad y en armonía con la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Christian Lohr ha solicitado el uso de la palabra. Es miembro del Consejo Nacional Suizo. Tiene la palabra. No está. Bien. ¿Ha solicitado el uso de la palabra? Yuan Xi, vicepresidente de la Comisión para la Protección del Medio Ambiente y la Conservación de los Recursos y miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular China. Tenemos un mensaje por vídeo. Señoras y señores, queridos amigos, saludos desde Beijing, China. Buenos días a todos. El cambio climático es un reto importante ante el cual se encuentra la humanidad. La comunidad internacional debería trabajar junta con una mayor ambición y una acción más fuerte, más que nunca, para hacer frente al reto climático y lograr la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Todos los países deberían actuar de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, apoyando y compartiendo activamente las responsabilidades, comprometiéndose para con un desarrollo verde y sostenible y trabajar mancomunadamente para lograr el mayor denominador en la gobernanza mundial del clima. El presidente Xi Jinping de China ha hecho hincapié en numerosas ocasiones en que estamos trabajando mucho para hacer frente al cambio climático, no porque otros quieren que nosotros lo hagamos, sino más bien lo estamos haciendo por iniciativa propia. China siempre se ha comprometido activamente para con las responsabilidades internacionales según nuestras condiciones nacionales y ha seguido aumentando el nivel de exigencia para sí misma, intensificando sus acciones para hacer frente al cambio climático. En septiembre del año pasado, el presidente Xi Jinping anunció el objetivo de China de intentar eliminar las emisiones de carbono antes del 2030 y lograr la neutralidad respecto al carbono desde el 2060. Es algo que va a requerir un trabajo duro enorme. Y recientemente, con ocasión del debate general de la 26 Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar en septiembre, el 21 de septiembre, el presidente Xi Jinping declaró que China va a duplicar su apoyo para con otros países en desarrollo a la hora de desarrollar energía verde y de bajo consumo de carbono. Y no vamos a construir nuevos proyectos basados en energía que deriva del carbón en el extranjero. En cuanto al tema de hacer frente al cambio climático, el Congreso Popular Nacional de China ha desarrollado más de 30 leyes relacionadas con la protección medioambiental, así como la conservación de recursos, algo que también incluye legislación que se refiere al cambio climático. En agosto de 2009, el Comité Permanente adoptó una resolución sobre cómo hacer frente de manera activa al cambio climático con el intento de duplicar el esfuerzo sobre el clima de China de acuerdo con la legislación. Mientras tanto, se han aumentado tanto la supervisión como la conservación en cuanto a la implementación de legislación para garantizar su ejecución eficaz. La COP26, la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, va a realizarse dentro de poco. China va a seguir desempeñando un papel activo y constructivo en la conferencia y trabajar junto con todas las partes de la Convención en un esfuerzo mancomunado para promover una implementación eficaz del Acuerdo de París. Muchas gracias a todos por su amable atención. Gracias a los solicitado el uso de la palabra. Brian Ledin, miembro del Parlamento irlandés. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, como presidente del Comité sobre Acción Climática y Ambiental del Parlamento irlandés, yo, junto con mis colegas aquí a mi lado,
Estoy aquí en solidaridad con ustedes. Estamos escuchando y estamos aprendiendo de sus éxitos. Estamos compartiendo y tomando en consideración los retos y todos y cada uno de nosotros. Este año, Irlanda aprobó una de las vías más ambiciosas de descarbonización del mundo, nuestra ley sobre el clima, que nos requiere reducir las emisiones de más del 50% dentro de un único decenio. La vía ambiciosa que tenemos por delante va a ser un reto, pero la vía para llegar aquí ha sido fuente de inspiración, porque nosotros empezamos con nuestro pueblo. A causa del trabajo enorme de los ciudadanos, se formó una comisión sobre el clima. 99 hombres y mujeres han escuchado y han colaborado con expertos y han elaborado una lista de vanguardia de recomendaciones a nuestros parlamentos. El comité de nuestro parlamento refrendó esas recomendaciones y trabajó en colaboración para garantizar que esas recomendaciones se tradujeran en la legislación irlandesa en nuestra ley sobre el clima. Nosotros hemos seguido trabajando con las personas. La acción sobre el clima puede ser algo frustrante y lento, pero las personas, nuestro pueblo, sí que quiere que actuemos al respecto. Lo que está en juego es nuestro planeta. Todos los que conocemos y todos los seres humanos viven, han vivido y van a vivir en este planeta. Es una fase, es un lugar muy pequeño en todo el cosmos. Y esto pone de manifiesto nuestra responsabilidad a la hora de conservar y cuidar justamente este planeta, el único que tenemos de nuestro planeta de Irlanda, desde nuestro país, Irlanda. Les damos las gracias a todos ustedes por su compromiso para con la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias a todos. Grazie, grazie davvero. Gracias. Desea intervenir Gennaro Migliore, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo. Tiene la palabra. Gracias. Es un honor para mí, en la Cámara a la que pertenezco, intervenir en nombre de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo. Doy las gracias, sinceramente, a los dos presidentes de la Cámara y del Senado que han querido, bajo los auspicios de la Unión Interparlamentar, celebrar este evento importante. Los 34 países que representamos aquí están comprometidos desde hace tiempo para que haya una aplicación de aquellos dispositivos parlamentarios que pueden, de alguna manera, representar también la traducción, la práctica de las palabras que se pronuncian aquí. Nosotros hemos escuchado todos el mensaje dramático del secretario general de Naciones Unidas y sabemos que estamos en zona roja. Nuestras vidas pueden cambiar. Yo deseo subrayar que hay un impacto social muy fuerte, aparte del climático en sentido estricto. La migración climática para nosotros es un elemento fundamental de reflexión y justamente por esto nosotros tenemos que tener la capacidad de ir más allá y ser conscientes de que hay un impacto social, hay un impacto medioambiental y hay también un riesgo para la seguridad de nuestros países. Por eso, si no hay medidas adecuadas, podrían ser 200 millones las personas obligadas a emigrar y abandonar sus propias casas. Por eso, queridos colegas y queridas colegas, no hay más tiempo. Por eso, justamente, pienso en las palabras 700 años después de la desaparición de nuestro poeta Dante, que dice a Ulises, mientras cruza las columnas de Hércules, Fatti non fuste como bruti, ma perseguire virtute e conoscenza. Tenemos que superar este reto como estamos superando el reto contra la pandemia. We stand together. Estamos juntos, vamos a colaborar. Gracias. Chiesto di intervenire. Solicito el uso de la palabra Mohamed Nasrin Abdulaziz, miembro del Parlamento de Malasia. Tiene la palabra. Señor presidente, colegas parlamentarios, es un gran placer estar aquí con ustedes hoy, representando al Parlamento de Malasia para prepararnos a la conferencia de las partes 26. Nuestra estrategia para lograr la reducción de emisiones y lograr el desarrollo de energía que consume
poco carbono. Nuestro Parlamento desempeña un papel de supervisión examinando si se está implementando la legislación, los programas y los presupuestos de manera eficaz y eficiente. El Parlamento de Malasia le ha dado prioridad a los parlamentarios a la hora de seguir de cerca los presupuestos nacionales para ver si logran los resultados de los ODS y si se dirigen de manera eficaz a los grupos más marginalizados. Se garantiza que los ODS se utilizan de una manera eficaz y transparente. En cuanto a la legislación, el Parlamento está revisando y aprobando leyes que apoyan los diferentes ODS y el conjunto de la Agenda 2030, con los planes nacionales de desarrollo, estrategias nacionales de apoyo al desarrollo. Este año, Malasia presentó una contribución determinada en el ámbito nacional y como representante de las personas nosotros podemos integrar la perspectiva de estos pueblos en el marco jurídico para lograr los ODS y para hacer frente al cambio climático e informarles también de los objetivos que existen en la lucha contra el cambio climático y el potencial para hacer que sus vidas sean mejores. El objetivo es aumentar la concienciación en cuanto al cambio climático entre los parlamentarios, construir un apoyo en todos los partidos para tratar de este tema y garantizar también un desarrollo sostenible. Gracias. Interviene ahora Leonid Slutsky, miembro del Parlamento de la Federación de Rusia, que ha mandado un mensaje y vídeo. Buenos días, queridos colegas, buenos días desde Moscú. Lamentablemente no puedo estar en Roma, puesto que tenemos las elecciones que se han celebrado hace poco y tenemos una primera sesión plenaria el martes, el 12 de octubre. Estoy feliz de saludar a los participantes en la reunión parlamentaria para preparar la convocación de la conferencia de las partes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. En el programa se encuentra el tema extremadamente importante de la cuestión climática y los esfuerzos que hay que realizar mancomunadamente justamente para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Este problema es extremadamente actual en los diferentes países, tanto en los países desarrollados como en la mayor parte de las organizaciones multilaterales y regionales. Hay cada vez más atención que se presta a la protección del medio ambiente y a la transformación de la naturaleza. Las diferencias se han acentuado ulteriormente en el periodo que ha seguido la pandemia. Por su parte, Rusia sigue otorgándole una gran importancia al problema del cambio climático. Y la prueba de esto es su participación activa en el debate que se celebra en todas las sedes internacionales e interparlamentarias, sobre todo en el contexto de la puesta en práctica del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Acuerdo de París también. Dicho esto, nosotros tenemos la idea de que el Acuerdo de París sigue aportando una base sólida en el ámbito del derecho internacional y esto en aras de llegar a una gestión del clima que sea sostenible. La reunión parlamentaria va a tener lugar el día antes de la convocatoria de la Conferencia sobre el Cambio Climático en Glasgow. Rusia, desde luego, va a hacer numerosas propuestas en cuanto al programa climático.
Nuestros dirigentes se están centrando en la promoción de la economía con pocas emisiones de carbono, sobre todo a través de la puesta en marcha de mecanismos para reglamentar las emisiones de CO2, invertir y financiar la transición llamada verde. Nosotros vemos perspectivas positivas para relanzar los contactos sobre este tema con nuestros asociados de la Unión Económica Euroasiática, del G20, por supuesto, y de los BRICS. Y estamos listos para reforzar la coordinación en este ámbito en el nivel interparlamentario. Estimados colegas, la cooperación sobre el tema climático debe ser previsible y transparente. Es fundamental que las cuestiones del cambio climático y de protección del medio ambiente reúnan a la comunidad mundial en vez de dividirla. Igualmente es importante el evitar que se lancen medidas unilaterales que pueden perjudicar los intereses de otros actores de la comunidad mundial. En este sentido, el papel de los parlamentarios es muy importante. Estimados colegas, yo aprovecho esta ocasión para presentarles a todos ustedes mis mejores saludos y hasta dentro de muy poco. Gracias. Grazie. Muchas gracias. Pide hacer uso de la palabra Jacques Wagner, componente del Senado Federal de Brasil. Muchas gracias, señor presidente. La percepción internacional es que los países en desarrollo fueron afectados por la COVID-19. En cambio, hay una gran distinción entre la capacidad de reacción de los países más desarrollados respecto a los países menos desarrollados y así cuentan con una gran posibilidad de recuperación. El Senado Brasil en la actualidad se encuentra con una mayoría de oposición al gobierno federal y debe reconocer que el año 2020 fue muy duro para el pueblo de Brasil. 600.000 brasileños perdieron su vida en esta lucha contra la pandemia a causa de las escasas e inadecuadas medidas sanitarias adoptadas por el gobierno. El efecto de las actividades humanas en el planeta producirá otras pandemias y más muertes. Por lo tanto, hoy estamos aquí en la conferencia climática y apuntamos sobre todo a logros en el ámbito financiero. Como parte de la economía en desarrollo, no podemos adoptar medidas que se contrapongan al desarrollo del país, pero al mismo tiempo debemos atender y proteger a los países del cambio climático en el sur del mundo. Por eso hemos dedicado todos nuestros esfuerzos para reconstruir el país con medidas que son las siguientes. Primera, creamos el Foro de la Generación Ecológica con amplia participación de la base civil. Segunda iniciativa, algo que no se limita al territorio de Brasil. Durante la COP26 vamos a lanzar con otros países de América Latina un observatorio de legisladores en aras de una transición justa. Vamos a abrir un diálogo y vamos a compartir las mejores prácticas y así construir todos juntos las mejores medidas y modelos para poner en práctica la recuperación de las poblaciones. Grazie. Gracias, muchas gracias. Ha pedido la palabra Abdallah Rahim Al-Maya, miembro de la Cámara de Diputados de
Jordania. يتشرف الأردن بتلبية دعوتكم. Jordania considera un honor esa invitación a participar en esta reunión. Se trata de eventos parlamentarios conectados con la preparación para la COP26 el mes próximo en Glasgow. Jordania da una gran importancia a participar en este ámbito en el escenario internacional y queremos agradecer a la OIP y al gobierno italiano por la organización de este evento. Agradezco de todo corazón también a todas las delegaciones que vinieron aquí y que presentaron sus perspectivas y reflexiones sobre la situación. Es muy importante reconocer que este planeta no nos pertenece, es algo que se nos ha entregado como arrendatarios, es un préstamo que se nos ha dado para las generaciones futuras y que debemos devolver a las generaciones futuras. Esto lo dice el Corán también. Además, el cambio climático tiene varios niveles. Tenemos los cambios que atañen más directamente a la Tierra, eventos climáticos extremos y otros eventos que son el efecto más directo de la actividad humana. Pero en todo caso debemos reconocer que debemos hacer frente a otros desafíos paralelos como las guerras y el conflicto. El problema de la contaminación del planeta se ve aumentado por las circunstancias actuales que constatamos en el planeta y que impiden seguir luchando en contra del cambio climático. Y sin embargo, hay que continuar. Jordania va a continuar en esta lucha para poner coto al cambio climático. Los conflictos no reducen las lluvias, pero Jordania igualmente seguirá proporcionando alimentos y bebida a las personas que se refugian en nuestro país. Queremos entonces reiterar nuevamente que haremos nuestra parte para hacer frente al cambio climático. La bendición de Dios Todopoderoso sobre ustedes. Muchas gracias. En mi lista tengo Ser Ichana. Señor presidente, distinguidos colegas, es un gran placer para mí hacer uso de la palabra. Quiero agradecer a nombre de Rumania y mi parlamento por este evento tan importante, aún en el contexto de las circunstancias difíciles determinadas por la pandemia. Quisiera dar una aportación en lo que se refiere al camino a seguir en vista de la definición de compromisos claros para un desarrollo más verde. La cooperación internacional aquí es fundamental. Los parlamentos tienen prerrogativas legislativas de supervisión y presupuestarias y por lo tanto tienen un importante papel que jugar. Queridos colegas, en Glasgow tendremos que hacer frente a las grandes expectativas del mundo también, sobre todo las generaciones más jóvenes que nos piden que protejamos su futuro, y eso lo digo sobre todo a la luz del último informe del panel de expertos en materia de cambio climático, IPCC. Debemos asegurarnos que todos podamos avanzar hacia una transición mundial y contaminación cero, la reducción de los gases invernaderos en un 55% de aquí a 2030. Es fundamental. Hemos reducido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 60% respecto al año 1970.
Estoy convencido que gracias a la diplomacia parlamentaria podremos tener un papel fundamental a nivel nacional e internacional, aumentando la base e invocando actuaciones eficaces para hacer frente al cambio climático. Gracias. Gracias. Pidió la palabra Afte Gedviliene, presidente de la Comisión para el Medio Ambiente del Parlamento lituano. El impacto medioambiental y del cambio climático no respeta las fronteras nacionales. Los objetivos para la lucha contra el cambio climático solamente podrán alcanzarse a través de actuaciones mancomunadas. Lituania sigue apoyando ambos objetivos en un nivel internacional y local. Somos un ejemplo de cómo un país pequeño logra reducir el efecto del cambio climático en un 60% en pocos años y al mismo tiempo desarrollar una economía más inteligente y de valor añadido. Ya hemos reducido las emisiones en un 58% comparado con el año 1990. En el sector energético hemos abandonado las formas contaminantes de generación de energía eléctrica y hemos destinado recursos importantes no solo para reducir el impacto sobre el cambio climático, sino también para reducir la dependencia del precio de las materias primas brutas. Estamos transitando hacia las energías renovables para asegurar la independencia energética del país. Para el año 2030 apuntamos a generar el 45% de la energía necesaria de fuentes renovables. Vemos que es importante adoptar una política que vaya hacia energías renovables y el Parlamento tiene una función muy importante. Parece que todos saben lo que hay que hacer, así que hagámoslo. Grazie molte. Muchas gracias. Pide la palabra Ibrahim Mohamed Bukar, miembro de la Cámara de Representantes de Nigeria. Bonsoir, Monsieur le Président. Buenas noches, señor presidente. Se trata de alcanzar los objetivos de la COP26. Es esencial hacer frente a los objetivos climáticos, alcanzar los objetivos climáticos establecidos por el Acuerdo de París. El objetivo que se busca por medio de la COP26 es la lucha eficaz contra el calentamiento climático. Esta degradación produce un impacto sumamente negativo que destruye las economías, el entramado social, el buen gobierno y la libertad de los ciudadanos. Por esta razón, los políticos, los que dirigen este mundo, deben, en el contexto de una visión global, reformular el objetivo de lucha para encontrar soluciones al impacto de la COVID-19.
Se requiere un mundo que relance un nuevo modelo económico, que se introduzcan sistemas eficaces de gestión del agua y del aire. Debemos compensar nuestras emisiones de carbono y todo esto debe reducir las emisiones de gas efecto invernadero provocados por el hombre, que producen una elevación de la temperatura de la superficie del planeta. Muchas gracias. Ha pedido intervenir Abdelkarim Faisal de Falah Degmi, miembro del Parlamento Árabe. Que Dios Todopoderoso y Misericordioso, gracias Presidente, por concederme la palabra. Que Dios, colegas, señores y señores, que les saludo y que la bendición de Dios esté con ustedes. Quisiera, en nombre del Parlamento Árabe, agradecer a los organizadores. A todos los que organizaron este encuentro, que no ahorraron ningún esfuerzo para organizar un evento de altísimo nivel, un evento a la altura del calado del tema que encaramos hoy. Se trata de hacer frente al cambio climático y de sus consecuencias devastadoras. En los últimos 2 días hubieron muchos debates y hemos hablado de financiación y hemos hablado de varios temas. Pero creo que hay algo muy importante que decir. La financiación es fundamental. Sin finanzas no pueden haber esfuerzos, ni programas, ni ejecución. Pero hay algo aún más importante. Eso es cuál es el papel que tienen los parlamentarios, cuáles son los instrumentos que los parlamentarios tienen a disposición para aplicar las políticas, forjar las leyes, las estrategias nacionales que puedan reducir el impacto del cambio climático. Hoy, nuestras sociedades sienten a diario el golpe del cambio climático. Lo hemos visto en Oman de reciente. Se necesitan legislaciones nuevas. Las leyes antiguas deben ser enmendadas. Y todo eso en un contexto legislativo que no se limite solamente a detener el aumento de las emisiones de gas efecto invernadero, sino con que se definan estrategias y planes holísticos abarcadores para que todos juntos podamos luchar en contra del cambio climático. El Parlamento Árabe está convencido de que el cambio climático es una de sus máximas prioridades y animamos a todos a que hagan anteceder este tema a todos los demás, que tenga una máxima importancia. Gracias a todos en este sentido por las aportaciones. Ahora pide la palabra el miembro del Parlamento Nacional de Sierra Leona, Yusuf Makeri. Yusuf Makeri. Adelante, Karim Enia, secretario interparlamentario del Parlamento Latinoamericano. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, honorable presidente. Para mí es un honor estar hoy aquí representando al Parlamento de Latinoamérica. Y es que como Parlamento entendemos que la participación y el rol de los parlamentos y los parlamentarios en la acción climática global es indispensable.
Trabajar juntos para conseguir los objetivos de la acción climática implica fortalecer la colaboración con todas las partes interesadas del sector privado y la sociedad civil. Por ello, la participación de los actores parlamentarios es muy relevante si se pretende impulsar la implementación de los compromisos internacionales en el nivel nacional. En efecto, las funciones de representación legislativa y presupuestaria y de control que tienen los parlamentos resulta clave para implementar las metas climáticas. Y es que los roles parlamentarios tienen en los propios congresos nacionales a nivel interno y en el ejercicio de sus competencias domésticas un espacio primordial de despliegue. Al mismo tiempo, la participación en redes e instituciones interparlamentarias complementa y fortalece esa actuación. Debo reconocer que la sugerencia de Brasil en cuanto a colocar un observatorio para darle seguimiento a las acciones climáticas globales, es indispensable tomar acción al respecto y poderlas implementar. Latinoamérica es una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo y como región hemos ido logrando encontrar puntos en común cada vez más en materia de protección ambiental, estrechando nuestros lazos y así posicionarnos ante el mundo. Y es que debemos de buscar soluciones, sí, para el crecimiento económico y social, pero contemplando tener armonía con el medio ambiente. Debemos además crecer en alternativas como energías limpias. Por ejemplo, en Latinoamérica, un país como Costa Rica, al final del 2020, alcanzó el 6º año consecutivo de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en casi todo su sistema, principalmente de agua y geotermia. El tiempo se acabó, no hay espacio para dudas, es tiempo de que pasemos a las acciones. Latinoamérica y el Caribe los llama a todos y todas, que al igual como lo estamos haciendo con una sociedad mundial para luchar contra la pandemia, actuemos para proteger a nuestros hogares, actuemos para proteger a nuestro medio ambiente, actuemos hoy como parlamentarios con una incidencia real desde nuestros espacios, porque mañana es tarde. La ringrazio. Gracias. Tiene uso de la palabra Putu Sumta Maranatha, vicepresidente de la Comisión para la Cooperación Interparlamentaria del Parlamento de Indonesia. Gracias, señor presidente. Estamos en un punto en el que no se puede dar marcha atrás, en el que no se pueden retrasar nuestras acciones ante la respuesta al cambio climático según el Acuerdo de París. En este momento fundamental es nuestra responsabilidad colectiva como parlamentarios el someter a un control las políticas gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático. Permítanme que les dé más información sobre cuál es el papel que podrían desempeñar los parlamentos. El promover la acción sobre el clima en el contexto del desarrollo sostenible. Tal y como se dice en el Acuerdo de París, el cambio climático está estrechamente relacionado con muchas otras cuestiones a la hora de lograr nuestros objetivos de desarrollo. Así, la legislación sobre el cambio climático tiene que ser parte de una visión más amplia de políticas que promueven el desarrollo inclusivo y sostenible. En segundo lugar, podemos dar el ejemplo a la hora de contribuir a la acción sobre el clima, reforzando el entorno favorable a través de legislación climática. En tercer lugar, tenemos que reforzar las decisiones mundiales uniendo nuestras fuerzas para amplificar nuestros mensajes y mandar un señal más sólido para que los actores políticos intervengan, incluyendo también la COP26. También podríamos fomentar intercambios de conocimientos a través de diálogos, talleres y compartir mejores prácticas al mismo tiempo que las voces de nuestros ciudadanos van a ser útiles para reforzar las asociaciones con las partes interesadas. Los gobiernos podrán adoptar políticas, pero son los actores no estatales los que ponen en práctica la acción sobre el terreno. Por eso tenemos que apoyar iniciativas desde abajo hacia arriba, dirigidas por nuestros ciudadanos, las empresas y diferentes partes interesadas. Juntos, por supuesto, podremos marcar una verdadera diferencia y aportar un cambio positivo para nuestro planeta. Muchísimas gracias y nos vemos en Bali, en Indonesia, para la Asamblea del 144 de la IPU en marzo del 2022. Gracias. Gracias. No sé si los ponentes desean aportar una respuesta brevemente. Tiene la palabra.
Presidente, yo creo que está todo dicho después de la intervención de los representantes de los países. Creo que sabemos lo que hay que hacer, somos conscientes de la magnitud del problema que tenemos delante y somos conscientes también de que nuestro papel en los parlamentos nacionales es fundamental para que lo que se acuerde en la COP26 se lleve a cabo en nuestros países. Por lo tanto, y como han dicho algunos de los que han intervenido ya, de las personas que han intervenido, no tenemos un minuto que perder. Es el momento de pasar a la acción de manera decidida. Tenemos una década para frenar el cambio climático y hay que hacerlo ahora. Muchas gracias. Grazie. Gracias. Gracias por sus intervenciones extremadamente interesantes. Se concluye así la cuarta sesión de nuestra